Hola, buenas noches. Mi nombre es Bedler Guadalupe Cap Sánchez. Soy alumno del tercer semestre de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y el día de hoy vamos a presentar la evidencia de aprendizaje conociendo la economía turística de mi región, perteneciente a la unidad 1 Economía y Turismo de la materia Economía Turística. El objetivo de esta actividad es hablar del efecto multiplicador que ha provocado el desarrollo económico en el sector turístico en mi región, y por ello es importante conocer los conceptos de crecimiento y desarrollo y diferenciarlos entre ambos. El crecimiento se refiere a algo cuantitativo que mide justamente nada más la parte económica, es decir, el aumento en cuanto a los ingresos, y el desarrollo habla más de la parte en el mejoramiento de la calidad de vida que es causado a través del crecimiento económico y otros factores, por lo que se puede concluir que el crecimiento forma parte del desarrollo económico, ¿no? Y el efecto multiplicador en sentido estricto es el incremento en la renta nacional como consecuencia de incrementos del consumo, de la inversión privada y el gasto público. Es decir, todo aquello que se invierte para las empresas del sector privado y del sector público van a beneficiar a la población, por ejemplo, al generar más empleos, y estos, al tener mayor poder adquisitivo, pueden adquirir más y mejores bienes y servicios, mejorando o beneficiando otra vez directamente a las empresas. Es decir, se establece una economía prácticamente circular en la que todos nos vemos beneficiados. Los antecedentes por los que vamos a hablar, yo voy a hablar en este caso del estado de Yucatán, pero hay antecedentes nacionales que hablan del efecto multiplicador en cuanto al desarrollo por parte del turismo. Y se tiene que, por ejemplo, el perfil del turismo cambió desde el 2019 a raíz de la pandemia, entonces México tuvo que adoptar otras medidas o otras maneras de vender el turismo en la que principalmente se garantizaba la seguridad del turista. Es por eso que México fue uno de los países que se vio menos afectados en cuanto a la crisis económica por parte de la pandemia, porque tuvo como objetivo integrar a prácticamente todos los sectores de la población con el objetivo de promover México y generar crecimiento en todos los sectores. De esta manera tenemos datos como, por ejemplo, que los ingresos de divisas por visitantes aumentaron en 25.4% más que en el 2019. En cuanto a la inversión extranjera directa del turismo y la inversión privada y extranjera directa del turismo, también se vio un aumento. Por ejemplo, en el primer caso estamos hablando del 85.2% en contraste con la administración anterior. Y en el caso del conjunto, pues se tiene que es el dato más alto registrado en la historia del turismo. Todos estos datos reflejan cómo las modificaciones que se han hecho a la hora de ofertar el turismo han provocado un efecto multiplicador. En el caso de Yucatán, Yucatán se caracteriza por tener recursos naturales, culturales y sociales como una gastronomía única, paisajes, arqueología, entre otros, que lo hace atractivo tanto al sector público como al sector privado para generar inversiones, y esto ha provocado que se aumente la oferta turística, es decir, que haya muchísimas más opciones de turismo dentro del estado, provocando que haya mayor llegada de visitantes, lo que ha generado un crecimiento sostenido. Y esto se ve reflejado principalmente en los datos que nos reflejan, por ejemplo, aquí, que el Producto Interno Bruto turístico es del 11.1% del total del Producto Interno Bruto del Estado. Esto ha provocado un crecimiento equivalente al 82.4%, que ha generado también una derrama económica importante, que representa el 34.9% con respecto al año 2022. Es decir, sí ha estado habiendo un efecto multiplicador bastante evidente, ¿no? Y pues, ¿cómo lo podemos comprobar? De acuerdo al INEGI, pues ha habido aumento de empleos con un 11.2% más en comparación con el 2019, y pues como mencioné anteriormente, una derrama económica del 34.9% en comparación con el 2022. Otros datos que nos pueden reflejar el efecto multiplicador es el aumento en prácticamente varios sectores del turismo. Por ejemplo, en el caso de los visitantes, con un 14.2%, más que en el 2022. Un incremento en la oferta de hospedajes,
un incremento también en el número de pasajeros que llegan por vías aéreas, un aumento en el porcentaje de ocupación, un aumento considerable en cuanto a las visitas a las zonas arqueológicas y también ha habido aumento a la hora de la llegada de cruceros. Si comparamos, por ejemplo, la oferta de establecimientos turísticos, o más bien en hospedaje, vemos que esto está dado tanto por turistas nacionales como por turistas internacionales. Y aunque la diferencia es amplia en cuanto a internacionales y nacionales, sí se ha visto un aumento del 2018 al 2023, a pesar de que en el 2020 hubo una crisis por efecto de la pandemia. En cuanto a la oferta de habitaciones, hemos visto que desde el 2018 hasta el 2023 ha habido un aumento, prácticamente un incremento del 4.61% en comparación con el 2022. Esto porque es importante, porque también en cuestión de políticas públicas, el aumento en cuestión de la oferta de servicios va a provocar que haya también un aumento en la recaudación de impuestos. Si observamos la gráfica, vemos que del 2018 al 2023 ha habido prácticamente un aumento, con excepción del 2020 por efecto de la pandemia. Entonces, toda esta recaudación de impuestos no solamente es para el Estado, sino que se convierte en un recurso que puede ser utilizado en inversión pública, y obviamente la inversión pública va a generar muchísimas más oportunidades para la sociedad. En cuanto, aquí tenemos otro dato que también es importante, en los arribos de cruceros, vemos que prácticamente ha habido un aumento del 2023 en comparación del 2024 ha habido un aumento en comparación con el 2023. ¿Y esto por qué es importante? Porque todas las personas que llegan van a quedarse prácticamente en nuestro estado, y eso se va a reflejar en el gasto que pueden ellos ocasionar, es decir, en la compra de bienes y servicios o productos endémicos de la región. Y si comparamos el gasto que se ha estado provocando del 2021 al 2023, vemos que el gasto promedio diario por cada año ha ido aumentando. Y esto se debe a que justamente ha aumentado también el número de turistas, tanto nacionales como extranjeros, y esto por supuesto influye en la derrama económica. Por último, uno de los proyectos más ambiciosos que creo a nivel nacional y también a nivel estado han provocado un efecto multiplicador, es un proyecto en el que se involucra la tecnología, como lo es el Tren Maya, en donde la inversión pública fue de 141 millones de pesos, pero esto provocó que haya la generación de 380,000 empleos directos, y esto a su vez genera también empleos indirectos, puesto que no solamente son los trabajadores del Tren Maya, sino todo lo que el Tren Maya va a provocar exteriormente en el estado, como los pequeños comercios, el servicio de transporte, etcétera. Finalmente, creo que el abordar todas esas actividades de la economía y de los conceptos económicos, en primer lugar, nos va a generar conocimiento como futuros administradores de empresas sobre cuáles son los principales conceptos económicos, como los que hablamos en esta presentación, sobre la oferta, sobre la demanda, sobre el gasto público, sobre la inversión, sobre las divisas, sobre el desarrollo, el crecimiento, y el efecto multiplicador, entre otros tantos conceptos, no solamente para saber qué son, sino también para comprender cuál es la importancia en la economía nacional e internacional, cómo se relacionan entre sí y de qué manera nosotros lo vamos a poder aplicar como futuros administradores de empresas cuando estemos frente a una empresa. Y todo esto en la búsqueda de soluciones para satisfacer las necesidades de la oferta y la demanda del turismo. Finalmente, hago hincapié en las referencias en las que me basé, y muchas gracias por su atención.